Buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer una ensaimada mallorquina de cabello de ángel. En este caso será una ensaimada mediana de 1 kilo y 100 gramos aproximadamente. Vamos a ver los ingredientes que tenemos. Aquí tenemos 350 gramos de harina de trigo de gran fuerza con un mínimo de 13% de proteína, 110 gramos de azúcar, 380 gramos de cabello de ángel, 200 gramos de manteca de cerdo, 130 mililitros de agua, un huevo mediano, 4 gramos de sal, 12 gramos de levadura fresca y azúcar glass para decorar. La cantidad de levadura variará según la temperatura ambiente. En este caso tenemos una temperatura de 26 grados centígrados y le ponemos 12 gramos de levadura fresca. A más calor, menos levadura y menos calor, más levadura. Ahora ponemos en un bol la harina, el azúcar y la sal. Y removemos un poco. A continuación, añadiremos el agua y el huevo. Y seguimos mezclando durante unos 4 minutos. Hasta que todo quede bien integrado. Continuaremos mezclándolo con la mano. La levadura la añadiremos más tarde. Al principio tiene un tacto seco, pero a medida que lo vamos trabajando, se convierte en una masa pegajosa. Hemos mezclado 4 minutos y ahora lo dejaremos reposar 15 minutos, tapado con un trapo. Ya han pasado los 15 minutos de descanso. A partir de ahora, podemos continuar amasando a mano o con la amasadora. Si queréis amasar a mano, al final del vídeo hay un anexo que lo explica. En este caso, continuaremos amasando con la amasadora. A continuación, lo metemos en la amasadora y amasamos durante 17 minutos, en segunda velocidad, en el caso de esta amasadora. A mitad del amasado le añadimos los 12 gramos de levadura fresca. Cuando veamos que la masa ya no se pega en el fondo de la cubeta y se queda toda pegada en el gancho, ya está en su punto. La masa ya ha desarrollado bastante el gluten. Es elástica, brillante y ya no está pegajosa. Seguidamente la dejaremos reposar durante 30 minutos tapada con un trapo en un bol humedecido con aceite para que no se pegue. Bueno, ya han pasado los 30 minutos de descanso.
Y ahora estiraremos la masa con un rodillo. Pondremos un poco de aceite en la mesa y en el rodillo para que no se pegue la masa. Empiezo. Vamos laminando la masa con el rodillo, sin presionar demasiado el rodillo ni arrastrarlo, para que no se rompa el gluten. Después de este primer estirado, le añadiremos la manteca de cerdo. Y seguiremos estirando a mano. La manteca de cerdo tiene que ser sólida, pero manejable. Además del sabor, la manteca de cerdo sirve para separar las capas de la ensaimada. Con esta tela que nos sobra, reforzaremos el borde. Y a continuación, le añadiremos el cabello de ángel. En este caso, ponemos cabello de ángel, pero en Mallorca también son muy populares las ensaimadas de sobrasada. También podemos poner chocolate, mazapán o otro producto que nos guste. Ahora vamos enrollando el cabello de ángel. Ya tenemos el full de la ensaimada. Lo dejamos reposar 40 minutos para poderlo igualar con un grosor de unos 3 centímetros. Ya han pasado los 40 minutos. Igualamos un poco y formamos la ensaimada sobre la lata para el horno. Hay que dejar bastante espacio para que pueda fermentar. La dejaremos fermentar en un sitio que no circule el aire, para que no se seque y forme piel durante 12 a 18 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Si el ambiente es seco, se puede humedecer ligeramente con un spray con agua de vez en cuando. Pasado ese tiempo, veremos que su volumen
ya ha aumentado unas 3 veces y ya podemos hornearla. Saber el momento de máxima fermentación sin pasarse es cuestión de práctica. Si nos excedemos, se convertirá en una especie de brioche, que también estará bueno, pero no tendrá el hojaldrado que buscamos. Si vemos que la masa le salen ampollas, es que ya empieza a sobrefermentar y nos estamos pasando. Bueno, ya han pasado 14 horas y está en su punto. Ha aumentado 3 veces su volumen. Hemos precalentado el horno y horneamos durante 15 minutos a 190 grados centígrados, con calor arriba y abajo, sin ventilador. Yo la pongo bastante abajo para que no se queme la parte de arriba, que es la más delicada. Cada horno es distinto, por lo tanto, las primeras veces hay que controlar el horneado. Ya está cocinada. La dejamos enfriar y le pondremos un poco de azúcar glass para decorar. Y ya está. Gracias por vernos.